Vamos a hablar ahora con alcaldes, porque en ese intento de ver todas las administraciones, hemos visto las diputaciones, ahora vemos las alcaldías, seguiremos viendo a distintos profesionales y emprendedores, pero ahora es el turno de los alcaldes. Así que yo me permito llamar al escenario a Juan Ángel Martínez, que es el alcalde de Aína, de Albacete, a Joana León, la alcaldesa de Villanueva de la Jara, ella viene de Cuenca, a Verónica García, alcaldesa de Benójar, Francisco Maroto, alcalde de Campillo de Ranas, y a Enrique Collada, alcalde del Recuenco. Adelante, quiero comentar... Muy bien. Quiero comentarles que los que estuvieron en la segunda edición recordarán a Enrique Collada. Él estaba, un ingeniero de telecomunicaciones, que de pronto deja un trabajo en Madrid y se va a trabajar a su área, ¿no?, al Alto Tajo. Bueno, ahora vuelve, y vuelve como alcalde del Recuenco y como presidente de una mancomunidad. No sé de qué vendrás el año que viene, Enrique, pero bueno, en todo caso, está claro que los que vuelven al pueblo, introducen modernidad, van con cultura, se alían con los que están allí, son capaces de transformar aquella realidad. Vamos a empezar con Juan Ángel Martínez, de Aína. Yo cuando me hablaba con los amigos de Eurocaja Rural me decían, Aína la conocemos como la Suiza manchega. Bueno, explíquenos un poquito esto. Pues Aína es un pueblo de la Sierra del Segura. Bueno, lo primero quería dar las gracias a Eurocaja, y como habéis dicho, como os ha dicho desde el principio, Eurocaja también es una entidad de las personas. Yo quiero dar las gracias al director de mi pueblo, que es el que atiende diariamente, a Jesús Moreno, que está aquí también, que atiende diariamente a los vecinos de mi pueblo y hace que lo que es el trabajo en la oficina sea mucho más fácil para ellos y que tengan los servicios. Habéis aquí muchos directores de bancos y de pueblos pequeños. Muchas gracias a todos vosotros, porque hacéis más fácil a nuestros vecinos el estar aquí. Como decía, la Aína, con Y y con tilde, está en la Sierra del Segura, que algo estaremos haciendo bien, porque hay 3 ponentes aquí de la comarca, que somos los que más lejos estamos de Toledo, o sea que si nos traéis aquí será por algo. Sobre todo porque hacemos ruido, supongo, para hablar aquí, porque estaba Francisco, Rosalén, Mar y ahora yo, que soy el que menos sé de todos, pero me toca ser alcalde y estoy aquí. Pues Aína es un pueblo pequeñito, con apenas 600 habitantes, llegó a tener 3.500 en los años 60 y 70, en la actualidad son 600 con 15 núcleos de población. Además de la Suiza manchega, sobre todo se conoce por ese sobrenombre, porque es el pueblo que, si entras desde La Mancha, rompe tópicos con el Albacete que todo el mundo conoce, de pasar hacia el Levante, ese Albacete amarillo de las llanuras, de las alpacas de paja. Nosotros somos la primera zona más verde que hay de esa zona, entrando por Peñas de San Pedro, Albacete, hacia Aína, y es un pueblo que transcurre por nuestra vega el río Mundo, que es uno de los afluentes del río Segura, y también es muy conocido por Amanece que no es poco. Es una de las películas, la mítica película de José Luis Cuerda, que se rodó también en nuestra comarca, en Lietor, Molinicos y en mi pueblo, en Aína. ¿Usted participó en la película también? Sí, yo participé como extra en la película, lo que pasa es que hace 35 años. Bueno, pues igual, pero participó. Lo que sí estoy muy orgulloso es saberme de retirar a tiempo, porque hice esa película que ha sido entonces no he hecho ninguna más, entonces todo el mundo me conoce, sí, ¿no?, como... Sigue de alcalde porque si no igual estaba en Hollywood ahora mismo, se retiró a tiempo. Estupendo. Y es un pueblo principalmente turístico, en los que nos estamos convirtiendo, principalmente, o llegamos convirtiéndonos desde hace mucho tiempo, ya que una familia hizo hace muchos años una apuesta importante por hacer un hotel rural, cuando nadie hablaba de esto, y ahora es el principal motor de nuestro municipio y el que trae gente principalmente los fines de semana, también con la problemática que crea el turismo. Y me dedico a eso, y lo digo en primera persona porque también me dedico a eso. Entonces, sé que el turismo
genera empleo, genera trabajo y genera riqueza en los municipios, pero también es un inconveniente a la hora de los mismos habitantes, el convivir con el turismo, pero también hay que entender que muchos servicios se prestan, no hay más bares abiertos para todos los vecinos gracias a eso. Entonces, eso también es importante que sepamos entre la vida diaria de 11 niños en el colegio a cómo es un fin de semana en Aína, donde vienen casi 300 personas a las plazas hoteleras que tenemos. Vamos a hablar ahora con la alcaldesa de Villanueva de la Jara. Joana, no sé si pronuncio bien, pero te veo una H aquí, correcta, ¿no? Joana sí, León, sí, ¿no? Sí, Joana. Vosotros estáis en la provincia de Cuenca, sí. Tenéis un patrimonio cultural muy importante, probablemente poco conocido, ¿no? Sí. Como alcaldesa, ¿qué es lo que se plantea ahora en esa localidad? Bueno, en primer lugar, quería agradecer de corazón a Eurocaja Rural. Apenas llevo 3 meses de alcaldesa y 3 meses de excedencia laboral, porque mi casa es Eurocaja Rural. Para mí Eurocaja Rural la considero hogar y me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado todo lo que sé y que lo asimilo muchísimo con este nuevo reto que es la alcaldía, porque como decía el alcalde de Toledo, pues al final tratas a los vecinos y antes has tenido que lidiar con los clientes. Tienes que pelear por conseguir para los clientes y ahora tengo que pelear para conseguir con los vecinos. Entonces, agradecer enormemente de corazón porque toda esta formación se la debo a Eurocaja Rural. Igualmente, respecto a lo que mencionamos de Empuéblate, de la despoblación, y de la formación, de atraer la formación y que no se vaya fuera, también bajo mi experiencia personal, contaros que yo me fui a estudiar fuera, me fui a estudiar a Inglaterra. Me encontraba en Inglaterra limpiando baños, ¿vale? Porque como muchos españoles, y gracias a Eurocaja Rural me rescató de ahí, me trajo al pueblo. Y igualmente, gracias a Eurocaja Rural, pude tener acceso a mi vivienda donde me encuentro hoy en día viviendo con mi pareja, con mi hijo, al lado de mi madre. Y eso, por supuesto, se lo debo a Eurocaja Rural. Y bueno, luego que es uno de los servicios esenciales que tenemos que mantener siempre en los municipios y en los pueblos para poder luchar contra la despoblación. Porque, como os digo, genera empleo, genera acceso a la vivienda y es uno de los servicios necesarios que agradecemos muchísimo poder disponer de ellos. Bueno, está claro en su caso que se puede volver al pueblo no solo desde la capital de la provincia o desde la capital del país, también desde el extranjero. Sí, a la llamada del pueblo, ahí saltan las barreras. Fue así. Muy bien. Vamos a hablar con Verónica García, ella es la alcaldesa de Abenójar. Yo cuando miraba información, tienen ustedes una mina de wolframio. Ojo, eso en la época parecía que solamente estaba por Galicia, por el norte de Portugal. Ya sé que Almadén, por ejemplo, es muy minero, ¿no? Pero una mina de wolframio en explotación y dando puestos de trabajo en su pueblo. También dar las gracias a la Fundación Social Eurocaja Rural por hacer estas jornadas que al final pues visibilizan el problema que tenemos el medio rural con el reto demográfico. También, por supuesto, que en un pueblo pequeño como Abenójar pues podamos contar con ese servicio bancario que Eurocaja Rural nos presta cada día. Y es al final pues una atención muy personal y con un trato muy cercano. Efectivamente, en Abenójar tenemos una mina de wolframio, además de otros proyectos que estamos implementando actualmente que fijan población. En definitiva, en ese papel dinamizador, que es el tema principal que nos ocupa en esta mesa que estamos ahora mismo desarrollando, el papel dinamizador de los ayuntamientos, yo creo sinceramente, desde la administración local que represento, que sí que tenemos herramientas para luchar contra ese reto demográfico. Concretamente, desde nuestro ayuntamiento hemos apostado por unas líneas muy concretas de actuación y siempre también teniendo como objetivo la consecución de algunos objetivos de
la Agenda 2030, como es, por ejemplo, pues la igualdad de género, industria eficiente, energías limpias y asequibles. Entonces, en base a esos objetivos de la Agenda 2030 hemos fijado unas líneas de actuación muy concretas. Y antes de hablar del proyecto minero El Moto, desde que efectivamente lo que se basa en la explotación del wolframio, que es un mineral estratégico y muy escaso en la corteza terrestre, y a nivel institucional hemos tenido una comunicación efectiva y real con la empresa que lo ha explotado y hemos seguido paso a paso toda esa gestión burocrática, administrativa, que ya sabéis que muchas veces pues prolonga mucho en el tiempo. Al final la implementación real pues ha sido, el ayuntamiento ha jugado un papel muy decisivo. Pero además de este proyecto, que efectivamente fija población, porque además estamos convencidos, creo que todos los alcaldes y alcaldesas que hoy nos acompañan, y yo firmemente lo creo así, que lo que realmente fija población es el empleo. Es el empleo. Si no hay empleo, podemos vender que es una calidad de vida, que como es así, y podemos vender otros apartados, pero el más importante es la fijación de empleo. Y también creo, además como socióloga de profesión, que las mujeres son principalmente las que fijan empleo, porque se establecen con sus familias. Entonces, en este sentido, otro de los retos importantes que hemos hecho nosotros desde que yo llegué a la alcaldía en 2015 es apostar por una formación cualificada de las mujeres rurales en profesiones, como antes se ha comentado aquí, que efectivamente tengan una inserción real. Una inserción real. Para eso, para tener certificados de profesionalidad, previamente hemos hecho un trabajo como ha sido tener aulas homologadas, y desde ahí hemos gestionado y solicitado a la Administración autonómica correspondiente pues formar a las mujeres en un certificado de profesionalidad que les sirva para encontrar un empleo real, como ha sido, por ejemplo, un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes, porque todos lo sabemos que una población cada vez más envejecida, esto es un nicho de empleo, esta profesión. Entonces, actualmente en la localidad, por ejemplo, pues tenemos 12 mujeres que trabajan en ese sector, también apoyando los servicios sociales, también desde la comunidad autónoma y con la aportación que hace el ayuntamiento. Y a su vez, eso es pues apoyar lo que también han comentado antes desde Diputación, pues que toda esa población mayor de nuestra localidad, pues retrasar su entrada en instituciones sociales o irse del pueblo a vivir con sus hijos que viven en la ciudad, en fin, que todo va encadenado. Otro reto importante que hemos hecho desde el ayuntamiento que represento es crear una comunidad energética local. Es decir, hemos sido gestores y productores de nuestra propia energía. Esto es hay otros pueblos que también lo están haciendo, nosotros ya la tenemos implementada, y esto es muy interesante porque al final la creación, administración y el mantenimiento de la comunidad energética local está también creando empleo. Ya existe. Pero en realidad eso es una cooperativa, ¿no? Para entendernos. Sí, es una cooperativa, la comunidad energética local. La forma jurídica efectivamente es una cooperativa. En realidad, ¿dónde tienen las placas solares? ¿En los edificios municipales? En los edificios municipales, sí, efectivamente. En los edificios municipales. ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues además de abaratar los costes, que por aquí lo comentaban antes también otros compañeros, que está por las nubes, tanto para los domicilios como para los ayuntamientos. Bueno, para los ayuntamientos también, porque también somos cooperativistas, para las empresas. ¿Y eso qué implica? Hombre, pues abaratar los costes, un gasto corriente, abaratar el coste, pues es muy, muy importante para hacer una empresa competitiva. Ya de las empresas que existen en la localidad, como es la cooperativa de aceite y otras empresas, ya se benefician de ese ahorro energético, pero a su vez es un reclamo para tener una comunidad energética local en la localidad, es un reclamo, es una oportunidad en una matriz DAFO, por ejemplo, para otras empresas. ¿Son clientes o socios de cooperativa al mismo tiempo? Cooperativistas. ¿Ciudadanos de allí, el ayuntamiento y empresas como la cooperativa del aceite o lo que sea? Sí. O sea, se puede combinar todo eso. Exactamente, sí. Además, los socios fundadores fueron el ayuntamiento, la cooperativa y otra empresa. Y a partir de ahí, el resto son socios cooperativistas. Y todos se benefician de esa energía y a la vez cumplimos un objetivo muy importante de la Agenda 2030, que es energías renovables y asequibles.
Bueno, otro reto que no quisiera dejar de mencionar. Luego nos lo cuentan. Vamos a ir saludando a otras personas, porque quiero también saludar a Francisco Maroto, que es alcalde de Campillo de Ranas. Yo tengo entendido que ustedes tienen una población durante semana y el fin de semana la multiplican. No sé, usted es alcalde en realidad de dos municipios distintos, ¿no? El de entre semana y el de sábado y domingo. Es como una bipolaridad que tienen ahí y gestionar eso me imagino que es muy complicado. Pues sí, Campillo de Ranas es un pueblo, un municipio que lo componen 7 núcleos de población. En la Sierra Norte de Guadalajara, a 1.100 metros de altura, somos el centro de la arquitectura negra, centro del Parque Natural de la Sierra Norte. Y efectivamente, realmente vivimos unas 50 o 60 personas, que para mí es muy importante porque estuvimos casi al borde de la despoblación en los años 80. Campillo de Ranas pasamos de tener literalmente 12 personas o 14 personas viviendo en el pueblo, simplemente. Solo se podía vivir teniendo un rebaño de cabras, un rebaño de ovejas o para la antigua Icona. Entonces, lo que hemos conseguido al día de hoy es que se ha multiplicado por 100 el tema de la población. Tenemos 19 alojamientos rurales, casas rurales, un albergue, 5 restaurantes, otros 2 bares. Hemos llegado a nivel de la administración local, para mí, al techo de donde podemos llegar la administración local. Y es que tenemos de todo. Se abrió el colegio, tenemos buenas comunicaciones, tenemos línea de fibra ADSL en todas las casas, una población importante. Pero para mí el reto hoy por hoy es que las administraciones, tanto autonómicas como nacionales, realmente se impliquen ya. O sea, que se impliquen hoy más de lo que se están implicando. Y voy al grano. Yo, por ejemplo, este año he tenido problemas con el tema del agua, porque no tenemos agua. Tú date cuenta que estamos en una zona donde hay agua por todos lados, donde parte de nuestro municipio está inundado por el pantano del Vado, el cual se va el agua al canal de Isabel II de Madrid. Y yo le tengo que decir a todos estos emprendedores que montan un negocio rural, sobre todo que nosotros vivimos de las bodas todos los fines de semana, de 200 personas que visitan nuestro pueblo, que no se pueden duchar o que cualquier empresa venga con un botijo. Todas estas cosas nos sobrepasan a la administración local. O sea, porque intervienen administraciones que seguramente la mayoría de aquí no conozcan, pero que son muy complicadas, porque está Confederación Hidrográfica del Tajo, estudios medioambientales. Y luego, sobre todo, a nivel económico y a nivel de gestión, nosotros no podemos gestionar todos esos temas, ¿entiendes? Entonces, se nos hace muy complicado cuando en mi pueblo un fin de semana hemos conseguido que haya una visita de 2.000 personas, pero fin de semana tras fin de semana. No estamos diciendo que hacemos una feria de artesanía y se llena el pueblo. Es que fines de semana tras fin de semana yo he conseguido esta población, y esta población que genera puestos de trabajo. Nosotros importamos trabajo, no tenemos un déficit de trabajo. A mi pueblo tiene que venir gente a trabajar de fuera porque la población no es suficiente para trabajar en esos establecimientos. Entonces, yo desde aquí, de verdad, y cuando digo, o sea, yo he venido aquí hoy, me he tragado 3 horas de camino y he venido a agradecer, y agradezco muchísimo a Eurocaja, sobre todo a Sergio, que es el director de la caja nuestra en Jadraque, y es que él nos atiende maravillosamente. Agradezco a todos, al delegado del Gobierno, agradezco a Jesús Alique, que es ahí nuestro comisionado por el reto demográfico, y ahí está. Pero yo he venido a vender mi libro, como ha dicho el presidente. Lo está vendiendo muy bien. Lo está vendiendo muy bien, está claro. Está muy bien, pero le falta agua. Eso está claro y eso lo tenemos claro, ¿no? Una nota simplemente, cuando alguno dice la arquitectura negra, supongo que va por los tejados de pizarra de todas las casas que hay por allí, ¿no? De la zona esa, porque alguna persona se sorprende. Es eso, ¿no? La arquitectura negra es
única en España. Hay muchos sitios, hay otro tipo de arquitectura que se da en la zona de León, en las zonas de Galicia, en sitios donde predomina la pizarra. Pero pueblos tan bien cuidados y que se hayan mantenido por las normas subsidiarias, como son nuestros pueblos, tan cercanos a una población como en Madrid, porque estamos a hora y media de Madrid, ¿entiendes? Entonces, son pueblos alucinantes, 1.100 metros de altura, arroyos cristalinos, bosques de robles, es un sitio de verdad para visitar. Vende su libro maravillosamente y tiene toda la razón, toda la razón. Gracias. Esto también sirve para el spot publicitario y los 300 kilómetros, claro que sí. Vamos ahora, dentro de la provincia de Guadalajara, al Alto Tajo. Les hablaba yo de Enrique Collada, yo lo conocí aquí el año pasado y me llamó la atención su empuje y esa vuelta, ¿no? Decía antes Joana, estaba en Londres, se volvió al pueblo, él estaba trabajando en una Big Four, ¿no? en una consultora, es ingeniero teleco, dijo, no, yo me voy al Alto Tajo. Y vienes ahora como alcalde de El Recuenco, ¿es así? Sí. Y de una mancomunidad de 10 pueblos, ¿no? Háblanos un poco de esa experiencia, porque en aquel momento volvías desde Madrid dejando un puesto interesante en una gran compañía multinacional, vuelves al pueblo y pones aquello en marcha también desde la palanca de los ayuntamientos y de la mancomunidad. Tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación. Yo creo que lo mejor de estos foros además es que podamos compartir tantas entidades y tantos ayuntamientos. Como soy alcalde, pues voy a pedir y le voy a decir a la Fundación Eurocaja, ya que estoy, que muchas gracias, pero que apunten Mancomunidad Alto Tajo, un cajero, una oficinita que no nos viene mal. Nosotros en el Alto Tajo, la verdad es que se ha producido un movimiento muy interesante de gente joven que vimos en el pueblo una oportunidad y que vimos un momento en el que bueno, pues o éramos nosotros o quién iba a actuar, ¿no? Y yo vine aquí el año pasado también como miembro de una asociación, ¿no? En la que mucha gente joven estábamos apostando, y mientras estábamos apostando por nuestros pueblos aprendíamos todo el potencial que tenían nuestros pueblos, ¿no? O sea, había un grado de el implicarte que hacía que tuviésemos ese conocimiento. Y nos hemos dado cuenta de que es increíble que vivamos en un lugar o que tengamos unos pueblos tan ricos en recursos, porque lo somos, y vivamos en la indigencia económica y nos cueste prestar servicios, ¿no? Cuando empezamos a ver la cantidad de proyectos en los que podemos trabajar de forma conjunta, que tienen que ver con la gestión forestal, con los servicios ecosistémicos, con un montón de cuestiones en las que te das cuenta que todo lo necesario para vivir, el agua, la energía, el terreno, el aire, todo lo tenemos en los pueblos y lo exportamos, y sin embargo, ¿cómo podemos tener esa escasez de recursos? Muchos de nosotros al final decidimos dar el paso en los pueblos de la Mancomunidad Alto Tajo, que son 10 pueblos en esta zona de Guadalajara que es muy bonita, también como la Sierra Norte. Y lo voy a tener que fichar para que sea el publicista de la Mancomunidad, algo de eso, porque vamos. Y lo que hemos hecho mucha gente joven, porque no soy el único, no soy el único caso, es decir, bueno, nos tenemos que arremangar, vamos a hacernos con el poder de los ayuntamientos, ¿no? Vamos a aliarnos, eso creo que es una de las cosas diferenciales. Yo, cuando hacemos proyectos, yo hago proyectos para mi pueblo como los hago para el de al lado y no me cuesta, no hay esas envidias, ni hay confrontación, y creo que el entender al vecino como un aliado y no como un contrincante también va a ser una cuestión muy necesaria para que los municipios podamos prestar servicios que no podemos permitirnos ya por nosotros mismos. Permíteme, Enrique, vamos a aclarar esto. Dices, cuando hago proyectos para otros pueblos, tú diriges la unidad técnica de fondos Next Generation, ¿es así? Sí. Aclaremos un poquito eso, porque además es muy importante, seguro que interesa a muchos alcaldes que hay aquí, porque lo que pasa, yo soy nieto de secretario de ayuntamiento, o sea, sé de qué va esto. Es que un ayuntamiento pues no tiene la capacidad y la capacidad técnica para pedir determinadas cosas, cada vez más complicadas.
¿Tú dónde haces esto? ¿Molina de Aragón o dónde lo haces? En general, pues yo me dedico, pues ya sabéis que los ayuntamientos tan pequeños no vivimos de ello, por ¿no? eso lo digo. Más bien al revés, en vez de cobrar Por eso es un regalo, Sí. que estéis por allí. Sí, y yo, bueno, pues me dedico a asesorar en proyectos que tienen que ver sobre todo con fondos europeos. También es a raíz de eso que aprendí todo el potencial que tienen nuestros pueblos, y ahí en toda la comarca de Molina del Alto Tajo pues asesoramos a 78 ayuntamientos desde la unidad técnica, consiguiendo pues proyectos importantísimos. Pues ahora mismo tenemos un plan de sostenibilidad turística que hemos conseguido de 3 millones de euros, que hubiese sido imposible si no hubiese habido personas que han estado trabajando estos proyectos, que consiguen unificar cuáles son las ventajas en el territorio, porque aunque Europa nos diese muchísimos más millones de euros, si es que no tenemos personal ni para absorberlos. No es una cuestión solo de tener más dinero, es una cuestión de que es imposible. Nuestro hito es presentar un proyecto. Nuestro hito no es conseguir la convocatoria, es presentar un proyecto. De la convocatoria. Y es una realidad muy lamentable que hay instituciones, alguna diputación incluida, no ninguna, en este caso concreto la que yo conozco de las 3 que han venido aquí, que pierden proyectos, que lo tienen que devolver o que se los han concedido incluso en algún caso y son incapaces de ponerlo en marcha precisamente por esa falta de capacidad técnica. Sí, el factor humano al final creo que es algo que nos tenemos que concienciar. Hay programas como el que está haciendo el Ministerio Campus Rural, en el que hay universitarios que van al mundo rural a hacer sus prácticas. En el Alto Tajo hemos tenido 10 universitarios de todas partes de España y todas las comunidades autónomas, y hemos conseguido, bueno, pues que ya una de ellas está viviendo allí, trabajando allí después de este verano, pero muchos han conocido las oportunidades que hay. Tenemos muchos recursos, incluso tenemos financiación para poder, pero los recursos no son oportunidades si no hay personas que los explotan, ¿no? Lo tenemos claro, y es fantástico. Volvemos a la Suiza manchega. ¿Algún proyecto, algo que nos quiera destacar? Pues nosotros principalmente una de las cosas que nos dimos, que se está hablando también aquí esta mañana, es el problema de la vivienda. Yo cuando entré como alcalde hace la legislatura pasada, el problema que nos encontramos y el problema que nos seguimos encontrando para que la gente venga a nuestro pueblo es la vivienda. Es un problema que sigue sin solucionarse porque por la realidad, nosotros somos por ejemplo un pueblo turístico que la gente quiere venir el fin de semana. Entonces, la casa de los abuelos que sigue teniendo en el pueblo la quiere tener arreglada para él y no se plantea nunca alquilarla, que sí lo haría en un piso de una gran ciudad. Tú se mueren los abuelos y el piso lo alquilas. En el pueblo no, en el pueblo se mueren los abuelos y la casa la quieres para ti para venir a las fiestas. Eso es lo que nos pasa. Y tenemos un problema, tenemos gran demanda de gente que quiere venir a INA, pero que no encuentra una vivienda en condiciones para poder vivir. Eso es un problema que tenemos. Nosotros lo pudimos solucionar al principio con unas familias que se pudieron venir por unas viviendas, las antiguas casas de los maestros, que rehabilitamos con los fondos de los dineros que no nos gastamos en las primeras fiestas por la pandemia, lo reinvertimos en eso, o sea que nos vino bien, porque muchas veces el problema es también la financiación o que encaje tu proyecto que tú necesitas hacer en esos fondos europeos o en esos fondos que estaba hablando el compañero. Eso también muchas veces las necesidades y los fondos no van de la mano. Entonces, nosotros lo que conseguimos con rehabilitando esta vivienda es que familias se pudieran venir. Teníamos unas casas rurales, municipales, que hemos puesto a disposición de gente que se viene a venir. Una de las mejores noticias que nos hemos llevado en AINA es que hemos vuelto a recuperar un maestro este verano, este curso escolar. El año pasado nos quedamos con una sola maestro y este año tenemos 2 maestras, que parece que es poquísimo, pero para nosotros es el doble. Sí. Entonces, aritméticamente en todos los sitios. Pero en un pueblo ese doble es todo. Un mundo distinto. Es un mundo, es poder separar a niños más pequeños de niños mayores, de convencer a los padres de esos niños que no se los quieran llevar a otro colegio porque veían que la calidad de la educación de sus hijos no era compatible, claro, los infantil con los de primaria. Ahora tenemos el problema del transporte escolar. Sí que está y muy bien organizado por la Junta el tema del transporte escolar para educación secundaria obligatoria. El problema que estamos teniendo ahora es con la gente que está en bachillerato. Se han quedado niños de AINA que van al Instituto de la Sierra fuera porque ya están en bachillerato, como no es una educación obligatoria, ya no les corresponde un transporte público. Y el transporte entre pueblos no existe.
Nos tratamos como si fuera del instituto en Albacete ciudad, donde si no vas al instituto número 1 vas al número 4. Aquí no, aquí tienes que ir al instituto que tienes cerca, pero está a 23 kilómetros sin transporte público y donde tus padres trabajan. Y el autobús es de 31 plazas y hay 33 niños y 2 se han quedado sin transporte. Con ese tipo de mentalidad, cuando alguien se viene y le plantean ese problema, ¿alguien se quiere venir aquí? Ya. Está muy bien, somos unos sitios felicísimos, que eso es otra cosa, que también hay que vender. Vendemos muchas veces que es muy idónico vivir en los pueblos. Y también hay mucha mala uva en los pueblos, y también hay que decirlo. Y hay mucho, y Mar, que la conozco muy bien porque trabaja en uno de los pueblos que trabaja, es el mío, es el quitar ese miedo, el hacer que la gente los pueda acoger, también es importante. Y luego otra actividad que nosotros estamos, porque es un pueblo de montaña, los eventos deportivos es algo en lo que nos estamos también volcando, pruebas de BTT, de trail, de ciclismo. Con eso que conseguimos, no solamente la gente que viene a los eventos, sino la gente que conoce la zona gracias a esos eventos y vuelve el resto del año a entrenar, a divertirse a nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. La alcaldesa de Villanueva de la Jara, nueva intervención. ¿Qué nos quiere añadir? Nada, bueno, añadir, comentar. Ya ve que aquí se puede vender. Comenzar a vender mi pueblo, ¿no? Nada, pues como bien decías, Villanueva de la Jara tiene muchísimo patrimonio. Para quien no lo conozca, les invito a todos a visitarlo. Es un pueblo precioso. Ahora tenemos en octubre pues las fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús, que estuvo hay allí un convento y estuvo allí hospedada. Y bueno, en cuanto al tema de lo que estamos tratando, que es de la despoblación y eso, igualmente comparto mi opinión con el compañero, porque uno de los problemas es la vivienda. Principalmente yo pienso que el principal problema es el empleo, porque si hay empleo, después viene la vivienda. Primero buscas un trabajo, cuando tienes un trabajo ya tienes una estabilidad y entonces vas en busca de la vivienda. Sí que los municipios pequeños, pues es como dice, tenemos la mentalidad, hay una mentalidad como más cerrada que la hay en las ciudades, ¿no? Y es que no, yo no pongo en alquiler esta vivienda, y la vivienda al final se encuentra cerrada, no hay opción a alquiler, entonces la gente se encuentra con problemas que no tiene acceso a un alquiler o acceso a la compra de la vivienda porque los precios están un poco elevados y la tienes que rehabilitar al completo. Sí que es cierto que hay ayudas para rehabilitación de viviendas, en las que desde nuestro ayuntamiento pues las pondremos en mano toda información y ayuda técnica para todos los vecinos. También es cierto que mucha gente desconoce este tipo de ayudas y de subvenciones y entonces no hacen uso de ellas. Y nosotros lo facilitaremos a los vecinos, al igual que el empleo, pues facilitar uso de suelo industrial para que puedan fomentar ahí las empresas, crear empleo y a su vez, como digo, que se queden en el municipio. Muchas gracias. Verónica tenía una larga lista de realizaciones, yo lo he cortado para escuchar a otros, nos ha hablado de la mina de wolframio, nos ha hablado de la comunidad energética local, muy interesada, y nos ha dado la pista que la pueden compatibilizar tanto vecinos como entidades, etcétera. ¿Qué más tenía en su lista? Porque la veo activísima en ese pueblo. Bueno, podía hablar mucho más rato, pero sé que los tiempos mandan. Al final comparto la misma problemática de mis compañeros, el transporte de escolar, la vivienda, y sí, todo eso pues es una problemática. Y luego, aparte de actuaciones que sí que fijan población, además de haber nombrado la mina de wolframio, la comunidad energética local, la formación para las mujeres que puedan encontrar empleo en el entorno, también para los jóvenes en sectores como el agrario y el ganadero, que como antes ha dicho también el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, en ese ascensor social está muy desvirtuado trabajar en el campo y es un sector en el que realmente se necesita mano de obra. Bueno, pues aportar que Abenójar también es rico en recursos cinegéticos, naturales y en otras actividades que ahora mismo estamos fomentando, que está también muy de moda en otros municipios, que seguro que la comparten también algunos de mis compañeros, que es crear un destino Starlight, porque tenemos cielos limpios y se contemplan las estrellas, el universo, y esto también es muy motivador. Y bueno, pues ya por no extenderme más, pues esto puedo concluir.
fíjense en qué diversidad hay entre los 5 alcaldes que tenemos aquí, que tienen el problema del empleo, todos tienen el problema de la vivienda, algunos o muchos tienen el problema del agua, pero en el caso de Campillo de Ranas no es que tenga problema de empleo, es que tiene que traer gente de fuera para trabajar. O sea, fíjense qué diversidad tan compleja, ¿no? O cómo se hace eso, porque ustedes tienen unos fines de semana, bodas, ha dicho usted y tal, constantemente. ¿Y dónde vienen esas personas? ¿Vienen de otros pueblos? ¿Algunos se estabiliza allí? ¿No? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, Campillo de Ranas, casi todos yo creo que sabréis, y si no me dolería en el corazón, porque que se nos conozca internacionalmente y que no nos conozcáis, vivimos de las bodas. El alcalde de Campillo en su día tuvo un acto militante que dijo que iba a casar a personas del mismo sexo sin querer, y se creó un producto que es el producto bodas, que si yo lo llego a saber lo hubiera hecho hace mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros, pues, por ejemplo, en 2 restaurantes que dan bodas, 200 personas todos los fines de semana, pues a lo mejor necesitan 17 o 18 personas para servir esas mesas, para hacer esas camas, para tal, y vienen de la provincia de Guadalajara, de Alcalá de Henares, de Azuqueca de Henares. ¿Y del extranjero también? Del extranjero a casarse muchos. Yo he casado gente de Japón, de Islandia, de Noruega, de todo el mundo, porque de verdad te digo que somos conocidos internacionalmente. Hemos salido en New York Times, hemos salido en Liberación, hemos salido Independent, pero te digo de verdad. Te digo de verdad y sin reproche ninguno, con unos besos muy grandes, Toledo nos queda muy lejos. Pero no nos queda muy lejos en carretera, nos queda muy lejos en todo. Es que somos tan diferentes. Mira, a mí cuando el compañero me dice que el instituto... que los niños de mi colegio, para ir al instituto son 42 kilómetros de carretera de alta montaña, que salen de noche de su casa y vuelven de noche, porque no los llevan directos como un taxi, van haciendo la ruta a la Alcarria. Lo que quiere decir que cuando vuelven a su pueblo no quieren volver más. Claro, que es lo que haríamos cualquiera, porque están en el WhatsApp con sus amigos y mientras los amigos están ligando con las niñas en el parque, ellos tienen que estar a las 5 de la noche, de noche, metidos en la chimenea. ¿Entiendes? Porque les agranda 2 horas más. ¿Entiendes? Y vuelvo a repetir, por ejemplo, en Noruega, los niños del fiordo no bajan a Oslo. O sea, está todo inventado. Lo que pasa es que no lo queramos creer o no nos lo queramos creer. Nos lo creemos. Está clarísimo que nos lo creemos. Bueno, vamos a concluir con Enrique Collada. Ingeniero de telecomunicaciones, todo esto y tal, pero lo tienes muy difícil porque los de al lado salieron en el New York Times. Casi podía cerrar él. A ver cómo metes tú el alto tajo en el New York Times. Venga, adelante. Proyectos. Hemos salido en el programa de Calleja. Bueno. Que no es el New York Times, ¿sabes? Pero... Sí. Bueno, la verdad es que da gusto porque yo ya vendo provincia. Tú fíjate todo lo que tenemos. El Alto Tajo, que es un paraíso, y luego tenemos también la Sierra Norte, ¿no? Que a mí me encanta ir además ahí a coger boletus, que lo sepas, que y ahí lo disfruto mucho. Bueno, yo decir que hay problemas que se han comentado aquí, pues que hay que poner de manifiesto. El tema de la vivienda no lo podemos olvidar. Es una cosa en la que los ayuntamientos nos encontramos sin herramientas, ¿no? Parece que los que tenemos el problema no tenemos la capacidad y los que tienen la capacidad ya le podéis dar prioridad al problema porque es un tema muy complicado, pero sí que es verdad que tenemos la suerte de vivir en una región en la que estamos muy concienciados. Esta región, el gobierno regional está muy concienciado y bueno, yo creo que hay iniciativas como el transporte a la demanda que se va a poner ahora en marcha y que está en algunas comarcas, que es súper necesario, ¿no? Las personas en estos pueblos, a mí me ocurre como en Campillo de Ranas, que son carreteras de alta montaña, que son pocos kilómetros, son trayectos larguísimos, ¿no? Como se dice,
kilómetros de 1.500 metros, ¿no? Sí, bueno, Eso nosotros somos un poquito más... sí, a ver cómo pero- se hace todo eso. Sí, Muy difícil y en invierno. Es muy difícil y en invierno ni te cuento. Hay cosas que a lo mejor no, las administraciones no se dan cuenta, pero a la hora de pedir ambulancias, nosotros necesitamos una ambulancia 4x4, porque es que si no, es una complicación, ¿no? Bueno, pues cosas así que es importante que haya también estos eventos para poder recalcarlo. Y en cuanto a los jóvenes, yo aquí es una cosa que también quizá hay que romper esquemas. A mí me parece perfecto que la gente joven salga del pueblo, me parece perfecto que se vaya de Erasmus, que se vaya a una gran ciudad, que tal, creo que hay que conocer el mundo, ¿no? Y la cuestión es el poder dar a conocer incluso a personas jóvenes que no son de estos pueblos o no tienen ese vínculo, los potenciales de trabajo que hay. Yo lo comento muchas veces, tenemos un país con un montón de precariedad, con un montón de paro y tenemos un montón de recursos que no estamos aprovechando. Sin duda. Y que nos damos cuenta de que hay gente que emprende en los pueblos y que le va bien, como compañeros que hemos conocido antes, ¿no? Entonces, que hay oportunidad, que para eso los pueblos se tienen que conocer y que está muy bien que la gente salga y que sobre todo vuelva porque ve el potencial que tiene su pueblo. Y eso es lo bonito, no tener a alguien en su pueblo porque tenga que estar encerrado. Y es posible hacerlo. Claro que sí. Bueno, yo creo que estarán todos de acuerdo que con estos alcaldes y alcaldesas la batalla la vamos a ganar. Muchísimas gracias a todos por estar. Felicidades. Felicidades.